Hola, bienvenidos a las lecturas para el mes de octubre del 2022 por La Flaca Tarot. Este mes vamos a continuar con el tipo de lectura que propuse el mes pasado, que nos muestra nuestro estado actual en nuestro presente general, nos muestra nuestro potencial más alto que podemos expresar y nos muestra el trabajo de sombra que podemos realizar para alcanzar o expresar ese potencial más alto en el mes de octubre. Quiero contarles que además de la información que nos revelan las cartas del tarot y los diferentes oráculos, yo complemento las lecturas con la experiencia personal que he adquirido a partir de estudiar el proceso de exploración, de sanación, de transformación y de expansión del ser humano, aprovechando el tarot y los diferentes oráculos como herramientas para comunicarse con su ser más profundo y para que este ser guíe dicho proceso. También quiero aprovechar para invitarlos a que se unan a mi grupo de Facebook, en el cual voy a sortear una lectura gratis cada mes, y pues la idea es que el grupo llegue mínimo pues a 15 integrantes, y a partir de esos 15 integrantes voy a sortear esa lectura entre los integrantes del grupo para abarcar el tema que la persona escoja. Y puedes encontrar el link al grupo de Facebook en la descripción de esta publicación o en el código QR que aparece en pantalla, o lo puedes encontrar también publicado en mis redes sociales, en las historias destacadas de Instagram o en las publicaciones de mi página de Facebook. Y te agradezco mucho si después de escuchar esta lectura le das clic al botón de like para que el algoritmo me muestre a más personas, y compartes este video con tus conocidos, tus familiares o tus amigos, o si lo compartes en tus redes sociales. Así me ayudas a que este canal le llegue a más personas y a que pueda crecer en audiencia. Y bueno, te invito entonces a que veas la lectura de este mes de octubre, empezando por la sección de baraja y tirada de las cartas. Hola, ahora vamos a barajar las cartas para los signos de agua, Cáncer, Escorpión y Piscis. Vamos a empezar con el oráculo del mapa encantado, a preguntar las cartas de lectura general, y empezamos con la pregunta sobre el presente general que están viviendo estos signos para el mes de octubre del 2022. Salió la carta número 45, un abrazar triste. Ahora vamos a barajar la carta que representa el potencial más alto que pueden alcanzar los signos de agua, Cáncer, Escorpión y Piscis. Salió la carta número 51, luz de luna. Ahora vamos a barajar la carta que representa el trabajo de sombra que pueden realizar los signos de agua, Cáncer, Escorpión y Piscis. Para el trabajo de sombra salió la carta número 21, campo de sueños. Ahora vamos a barajar las cartas de profundización con el tarot de las revelaciones, que nos dirán más detalles sobre las secciones anteriores que acabamos de barajar con el mapa encantado. Entonces vamos a empezar con la carta de profundización para el presente general. Como profundización del presente general nos salieron dos cartas, el 8 de bastos al revés y el 4 de bastos al revés, ambos arcanos menores. Ahora vamos a barajar la profundización para la carta que representa el potencial más alto, que es luz de luna. Para profundizar la carta del potencial más alto, salió el arcano menor 3 de copas al revés. Ahora vamos a barajar las cartas de profundización para el trabajo de sombra respecto a esa carta del campo de sueños que nos salió con el mapa encantado.
Para la profundización del trabajo de sombra nos salieron dos arcanos menores, el Caballero de Copas y el As de Copas. Bueno, ahora los invito a ver la lectura para los signos de Cáncer, Escorpión y Piscis. Vamos a empezar con las cartas del presente general. La carta que salió para representar el presente general para los signos de agua para el mes de octubre es la carta número 45, abrazar triste. Entonces, esta carta me está indicando a mí que estos signos están atravesando en este mes por un periodo de duelo, por un periodo de tristeza. Y ese duelo y esa tristeza están relacionadas con una pérdida. Puede ser una pérdida de un sueño, de una oportunidad, o puede ser una pérdida de una relación afectiva importante, o puede ser una pérdida de algo que hemos valorado y que hemos dejado atrás. Puede ser unas expectativas que nosotros teníamos sobre alguna situación que no fueron alcanzadas. Eso también puede estar relacionado con un cambio drástico según las cartas de profundización con el tarot de las revelaciones. Y lo que recomienda esta carta del abrazar triste es que entendamos que la pérdida como tal, el dejar algo atrás que hemos valorado, que en algún momento nos brindó nutrición, que en algún momento nos brindó sostén, hace parte de los ciclos de la vida como tal, porque la expresión de la experiencia humana en este plano de lo terrenal es una expresión que siempre conduce al crecimiento, y para que el crecimiento tenga lugar tenemos que atravesar cambios, y para que esos cambios se den necesariamente tenemos que dejar atrás aquello que antes nos brindaba sostén para dirigirnos hacia un nuevo camino, hacia un nuevo lugar, hacia una nueva experiencia más expansiva. Entonces, entendiendo que los ciclos de la vida nos llevan siempre hacia un crecimiento, podemos entender que cualquier tipo de pérdida que nosotros estemos viviendo en este momento, cualquier tipo de situación en la que sentimos que dejamos algo importante atrás, es una situación necesaria para que nuestra vida se transforme, para que nuestra vida honre nuestra mayor expansión como tal. Entonces, podemos entender esta sensación como un duelo necesario sobre aquello que estamos dejando atrás, y como es un duelo necesario, lo que recomienda esta carta es que sintamos ese dolor, que sintamos esa pérdida, que experimentemos nuestros sentimientos con la totalidad de nuestro ser para que así le demos un cauce y una salida efectiva. Si nosotros nos acercamos al duelo, a la tristeza y a la pérdida con la intención de no sentir esa tristeza, con la intención de evadirlo, de evitarlo, de distraernos de esa sensación de tristeza, lo que estamos haciendo es separándonos a nosotros mismos de nuestros propios sentimientos, y al generar esa barrera de separación, la tristeza y el duelo y la pérdida no desaparece como tal, sino que se encapsula, y nosotros pagamos un precio muy alto cuando eso sucede, que es el precio de desconectarnos de nuestras emociones. Porque al intentar desconectarnos de la tristeza para no sentir esa tristeza, también estamos desconectando las otras vías de comunicación con las otras emociones. Entonces es por eso que es muy normal que aquellas personas que evitan sentir tristeza y que evitan sentir dolor, también como consecuencia tengan una sensación de adormecimiento alrededor de todas sus emociones como tal. Es decir, que les cuesta trabajo también sentir felicidad, que les cuesta trabajo sentir satisfacción, que les cuesta trabajo sentir otro tipo de emociones diferentes de la tristeza, porque se han desconectado de su sentir para no sentir las emociones difíciles como el duelo y la tristeza. Entonces lo que recomienda esta carta es que permitamos que esa tristeza atraviese nuestro ser para que salga rápidamente, para que salga sanamente, para que no se encapsule. Y así evitamos que al encapsularse luego salga de otras formas
que son formas inconscientes, que son patrones de comportamiento que pueden ser autodestructivos, que pueden ser adicciones, que pueden ser exabruptos, que pueden ser alguna depresión profunda que salga después. Entonces, lo más sano es darnos el espacio y darnos el tiempo de sanación necesarios para que esa tristeza y ese duelo circulen a través de nuestro cuerpo emocional y de esa manera lo liberamos y lo sanamos. Pero tenemos que darnos ese espacio a conciencia, ya sea en un momento de meditación, de contemplación. Para esto hay una herramienta muy efectiva que es el escribir todo lo que estás sintiendo. Y luego de escribir todo lo que estás sintiendo lo quemas como una manera de transmutar aquello que sientes de una manera física, tangible. A veces, por ejemplo, las personas recurren a las canciones tristes o a las películas tristes porque eso les permite generar una vía de comunicación con sus emociones y por ejemplo la película los hace llorar o la canción los hace llorar y bajo la fachada de que es por la película o por la canción abren esa comunicación con sus sentimientos y permiten que a través de ese llanto salgan las otras causas más profundas que generan esa tristeza, ese duelo y esa pérdida. Entonces, date el tiempo y date el espacio de encauzar esa emoción para que salga y para que logres una sanación y para que de esa manera esa emoción no se enquiste en ti y para que en un futuro no salga de otra manera, porque las tristezas, los traumas, las pérdidas no desaparecen de nuestro cuerpo emocional al ignorarlas. No, por el contrario, se enquistan en ese cuerpo emocional, se secan como una costra y permanecen ahí bloqueando nuestra energía vital. Y esto te lo digo también en relación con las cartas de profundización con el tarot de las revelaciones, porque ya con estas cartas de profundización, el 4 de bastos al revés y el 8 de bastos al revés, ambas cartas me están indicando a mí que acabas de pasar por un proceso de mucho movimiento, de un cambio radical. Y ese movimiento acelerado y ese cambio radical han generado en ti una sensación de inestabilidad, una sensación en la que sientes que el piso se te está moviendo. Y en este caso, el 4 de bastos al revés nos está indicando que ese cambio radical que acabamos de atravesar, ese remolino que se generó a nuestro alrededor con ese cambio, se está calmando y algo así como que el polvo que se levantó se está asentando. Entonces, aquí es importante darnos el tiempo para que el polvo vuelva y se asiente, darnos el tiempo para que nuestras emociones alrededor de ese cambio radical se calmen, darnos el espacio para el descanso, la recuperación y la paciencia como tal. Y una de las consecuencias de haber atravesado por un cambio radical, que es un momento de aceleración, es que luego llegamos a una sensación de quietud, pero es una quietud que nos hace sentir inseguros, que nos hace sentir poco listos, que nos hace sentir que hay algo poco confiable a nuestro alrededor y que nos genera una sensación de que nos debemos apresurar, que nos debemos inquietar, que hay algo que no cuadra. Entonces, todo esto son efectos de un cambio radical que vivimos y que por ser tan radical nos dejó sacudidos hasta nuestros cimientos. Entonces, esta carta lo que recomienda es que dejemos que todo se ubique en su lugar bajo su propia velocidad, que no nos inquietemos, que no nos desesperemos, que confiemos en que nos estamos dirigiendo hacia una posibilidad de estabilidad y que no nos dejemos abrumar por ese sacudón que acabamos de vivir, sino que demos el tiempo para que todo se asiente, para que todo se estabilice. Y esto puede simbolizar que nuestras experiencias a nuestro alrededor, es decir, nuestras situaciones y nuestras relaciones, nuestros proyectos profesionales o nuestras interacciones laborales,
o académicas, todo se siente como incompleto, como dudoso, como, ya lo dije anteriormente, poco listo, como tenso, pero que todo esto es producto del sacudón de ese cambio radical que acabamos de experimentar. Entonces, si ya relacionamos esta carta con la carta del abrazar triste, podemos entender que las emociones de tristeza y de duelo y de pérdida que estamos experimentando tienen que ver con ese sacudón de ese cambio y tienen que ver con un resultado muy natural que sucede cuando sacudimos nuestra estabilidad, cuando sacudimos nuestra zona de confort, cuando salimos de ese confort y cuando nos estiramos para expandirnos en otra experiencia, y al estirarnos para expandirnos, todo eso genera incomodidad, todo eso genera inseguridad. Y el abandonar la estabilidad como tal nos genera una sensación de pérdida y de dolor muy similar a la sensación del duelo cuando se pierde una persona importante, cuando se pierde una oportunidad importante, cuando se pierde una relación importante. Nuestras emociones son simplemente energías que sentimos y somos nosotros los que le damos un nombre y un porqué. Entonces, en este caso, lo que me indican toda esta mezcla de estas tres cartas, tanto la del mapa encantado como las de las revelaciones, es que esa sensación de pérdida y esa tristeza están relacionadas con ese cambio que estás viviendo, con ese sacudón, y esas emociones que surgen a partir de ese sacudón y ese cambio son emociones que surgen cuando soltamos algo importante para expandirnos hacia algo mayor. Entonces, nosotros estamos acostumbrados a darle el nombre a esas emociones de tristeza, de duelo, de pérdida, de inestabilidad, de incomodidad, de inseguridad, de poca preparación, pero todos esos son nombres que nosotros le ponemos a una energía que sentimos. Entonces, lo que yo te recomiendo aquí es que trates de desapegarte de esos nombres, es decir, de esa definición de tristeza, de duelo, de pérdida, de incomodidad, de inseguridad y de falta de preparación, que trates de entender que son nombres que se le ponen a esas energías que sentimos y que te desapegues de esos nombres y que simplemente te des la oportunidad de sentir esa energía, de ese sacudón y dejar que esa energía atraviese tu cuerpo emocional y salga y se libere, ¿sí? Sin apegarte al nombre, sin decir es que estoy triste, es que estoy mal, es que estoy inseguro. Todos esos nombres son herramientas que usa la mente para darle explicación a la energía de las emociones, pero no es necesario darle nombres a las emociones para poder transmutarlas y para poder sanarlas y para poder liberarlas. Lo mejor es sentirlas como tal, porque esa es la naturaleza de nuestra relación con las emociones, el sentirlas, no el analizarlas, no el nombrarlas, no el rumiarlas a través de la mente, sino darnos la oportunidad de sentirlas y de que nos atraviesen como si nosotros fuéramos un canal por el cual atraviesan esas aguas de las emociones como tal. Y una recomendación que te hace este 4 de bastos al revés es que veas esa emoción difícil que puedes estar sintiendo en este momento como un pozo pequeño de agua en el cual nosotros nos sumergimos para sentirnos ahogados. Y como estamos adentro sumergidos de ese pozo, no nos damos cuenta que es un pozo pequeño y no nos damos cuenta que podemos salir de ahí. Y a veces sucede que nos damos cuenta que podemos salir de ahí y que no queremos, que algo o alguien trata de sacarnos de ese pozo y que nosotros peleamos para no salir de ahí, porque nos empezamos a identificar con ese pozo, empezamos a asociar nuestra identidad a esa emoción y a ese sentimiento. Y asociar nuestra identidad a esas emociones y a esos sentimientos hace que sea más difícil transmutarlos y liberarlos, porque ya empiezan a ser parte de la definición de nuestro yo. Es por esto que en los diferentes caminos
de transformación del sí mismo se aconseja soltar las definiciones de nuestro yo y soltar aquello que nosotros hemos asociado a nuestra identidad, ya sean gustos, ya sean emociones, ya sean pensamientos, ya sean ideales, empezar a soltar todo eso para darnos cuenta que nuestro ser existe sin la necesidad de todo aquello a lo que nosotros lo hemos asociado, que llamamos identidad o que llamamos personalidad como tal. Entonces, trata de ver esas emociones representadas en esa carta del abrazar triste como un pozo pequeño de agua del cual puedes salir, y al salir de él puedes observar el mundo a tu alrededor y darte cuenta de la belleza natural que tiene el mundo a tu alrededor. Empezar a vibrar en apreciación para poder transmutar esa energía difícil de la tristeza y del duelo, porque la apreciación es una vibración que nos permite encontrar un valor en todo aquello que nos rodea, ya sea algo simple o ya sea algo un poco más complejo. Le encontramos valor a todo, y el encontrarle valor a todo nos empieza a elevar nuestra energía y nos ayuda a transmutar la tristeza como tal. Entonces, date la oportunidad de sentir esas emociones de tristeza, de pérdida, de duelo, de inseguridad, y al sentirlas, suéltalas, y después de soltarlas, trata de observarte desde un lugar de apreciación y trata de darte cuenta de todo lo bueno y lo bonito que te rodea, para que así esa vibración de apreciación te ayude a transformar la visión de la tristeza y la pérdida como tal, porque la apreciación te permite participar de las bellezas del mundo, te permite participar de la naturaleza gozosa del mundo como tal, porque la naturaleza de la realidad que nos rodea es una naturaleza de abundancia, es una naturaleza de apreciación, es una naturaleza de crecimiento constante. Entonces, si nosotros nos damos la oportunidad de observar el mundo a través de esa apreciación, vamos a darnos cuenta de esa abundancia, de ese gozo y de ese crecimiento constante, y vamos a empezar a vibrar con el mundo, a vibrar con ese crecimiento, a vibrar con ese gozo como tal. Y ya la segunda carta, el 8 de bastos al revés, esa carta también indica que atravesamos un cambio muy rápido a una velocidad muy alta, y que eso nos dejó como perplejos, como sacudidos. Y al estar al revés, entonces ya indica que al haber atravesado ese cambio tan rápidamente, llegamos a un punto de quietud que nos genera incomodidad porque venimos de una aceleración. Entonces es como lo que uno experimenta cuando ha patinado por varias horas o cuando se ha transportado en motocicleta y se baja de los patines o se baja de la motocicleta y empieza a caminar, que uno siente que los pasos le pesan, que uno siente que es muy lento. Entonces esto sucede cuando hemos atravesado situaciones de cambio muy aceleradas, que cuando ya atravesamos ese cambio y cuando ya llegamos al momento en el que estamos ya al otro lado del cambio, sentimos que todo se ralentiza, que todo se estanca, que se genera como un vacío de quietud. Y como venimos de una situación de aceleración, esa aceleración se volvió lo normal para nosotros, y es por eso que la quietud que llega después se vuelve algo extraño para nosotros hasta el punto que nos genera incomodidad. Entonces, aquí es importante entender que estamos atravesando ese momento, el momento de la quietud que llega después del cambio, y es un momento en el que, como tal, debemos aprender a fluir con esa quietud. De eso se tratan los ciclos de la vida, de aprender a navegarlos, aprender a fluir con ellos, aprender a fluir con la aceleración del cambio y también aprender a fluir con la quietud que llega después de esa aceleración. Entonces, esta carta lo que recomienda es que abracemos ese momento de quietud, que nos demos el espacio para que esa quietud estabilice todo lo que se ha movido a nuestro alrededor, y que entendamos este momento en el que todo se está asentando, en el que todo se está acomodando, como un momento necesario, como un momento muy característico de los ciclos de cambio.
Y así de esta manera nos damos la oportunidad de, como ya lo dije anteriormente, vibrar en apreciación del presente como tal. Darnos la oportunidad de agradecer que ya pasó todo ese sacudón y que ya tenemos el tiempo suficiente para observar a nuestro alrededor con mayor quietud y de esa manera podemos abrirle el espacio a nuestro potencial más alto. Que empezamos con la carta de luz de luna brindada por el mapa encantado. Esta carta nos está diciendo que la experiencia que estamos viviendo en este momento, que en su superficie aparenta ser una experiencia en la que estamos sintiendo tristeza, en la que estamos sintiendo duelo, en la que estamos sintiendo que llegamos a un punto en el que estamos apenas asentando la estabilidad, en el que estamos apenas avanzando lentamente hacia alguna meta que nos planteamos, esconde dentro de sí un potencial bien importante que es el potencial de explorar, conocer y aprender a usar nuestra intuición, porque esta carta de la luz de luna como potencial más alto nos dice que dentro de la experiencia que estamos viviendo tenemos la oportunidad de conectarnos profundamente con nuestro ser, y al conectarnos profundamente con nuestro ser vamos a abrir la puerta a la intuición como uno de los sentidos más importantes del ser más profundo como tal. La intuición no es un proceso mental. La intuición tampoco es un proceso emocional. La intuición es un proceso energético que todos tenemos la oportunidad de desarrollar. Y ese proceso energético lo que busca es conectarnos a nivel cuántico, es decir, de una manera directa con el campo de información de la realidad que nos rodea. Y cuando nos conectamos directamente con ese campo de información, vamos a aprender a maniobrar rápida y efectivamente dentro de ese campo de información. Entonces ahí es cuando aprendemos a confiar en nuestra intuición y a darnos cuenta automáticamente cuando una situación no nos conviene o cuando una situación nos conviene, a darnos cuenta automáticamente cuando una persona no es confiable, no es verdadera, no es sincera, e igualmente a darnos cuenta cuando una persona sí está siendo sincera y sí nos ofrece una relación confiable, a darnos cuenta cuando debemos seguir un camino para conseguir algún propósito, o a darnos cuenta qué obstáculos debemos rodear, debemos traspasar para lograr una meta que nos proponemos. La intuición es uno de los sentidos más efectivos que podemos empezar a explorar y a desarrollar, porque como es la conexión directa con el campo de información que nos rodea, entendiendo la realidad como una realidad energética y entendiendo que la materia que nosotros vemos es simplemente una expresión lenta y densa de la energía que nos rodea, podemos entender que esta conexión directa hace parte de nuestros sentidos como seres humanos y que si aprendemos a usar la intuición vamos a maniobrar de una manera más confiable y más efectiva la realidad que nos rodea. Entonces, si esta es la carta que representa el potencial más alto que puedes alcanzar, quiere decir que dentro de la experiencia que estás viviendo, tienes la oportunidad de explorar ese sentido profundo en ti, y que si exploras ese sentido profundo en ti, vas a sacarle mucho provecho a la experiencia que estás viviendo. Y de esta manera vas a abrir una puerta de conocimiento y de posibilidades para relacionarte, para actuar y para hacer, que pueden ir en una mayor concordancia con tu ser más profundo. Porque el ser más profundo es el ser que siente la intuición. La intuición no nos llega ni con la personalidad ni con la mente, porque la personalidad y la mente son constructos artificiales de este plano, y por ser artificiales no tienen relación con esa experiencia de lo natural que es la relación
con la intuición como tal. Entonces la intuición siempre nos llega como un conocimiento indudable, y ese conocimiento indudable es: yo sé que tengo que hacer esto, yo sé que puedo comunicarme con esta persona, yo sé que puedo tomar este camino, yo sé que puedo tomar esta decisión porque lo sé dentro de mí, así no tenga una explicación racional, porque las explicaciones racionales hacen parte de la mente, y como te estaba diciendo, la mente no hace parte de la relación con la intuición. Entonces, aprovecha la experiencia que te está llegando de contacto con tu ser más profundo para desarrollar este sentido de la intuición y para traspasar lo que es la relación con el mundo a través de lo mental, a través de lo racional y a través de la personalidad que has construido para relacionarte con el mundo. Y ya cuando se aclara esta carta de la luz de la luna con el 3 de copas al revés, este 3 de copas al revés nos está indicando que tengamos mucho cuidado con los excesos, porque podemos caer en ese tipo de comportamiento para compensar de pronto la sensación que representa la carta con la que abrimos la lectura, que es la sensación de la tristeza, que es la sensación del duelo, de la pérdida, y que es la sensación de sentirse incómodo, inquieto, inestable, inseguro. Entonces, a veces, para compensar esa aversión que le tenemos a esas sensaciones y esas emociones difíciles, tratamos de entretenernos a nosotros mismos a través de los excesos. Entonces, si eres una persona que le gusta mucho el trago, pues va a tomar mucho trago. Si eres una persona que le gusta mucho comer, entonces va a comer mucho. Si eres una persona que gusta mucho de hacer ejercicio, entonces va a hacer mucho ejercicio. O por el contrario, los excesos o los extremos hacia el otro lado. Dejar de comer, dejar de hacer ejercicio y volverse en extremo perezoso, quieto, o caer en el exceso de trabajo. También esta carta puede simbolizar, por ejemplo, un exceso de fiestas, de celebraciones, de distracciones, de situaciones que nos están alejando de vernos a nosotros mismos en quietud. Entonces, si ya relacionamos esto con la carta de la luz de la luna, que habla de ejercitar nuestra intuición, aquí nos están diciendo que tenemos el potencial dentro de nosotros de darnos cuenta cuando estamos cayendo en un exceso en nosotros mismos, y que al darnos cuenta tenemos la posibilidad de transmutar aquello que nos puede estar llevando a experimentar un exceso. Aquí el mensaje es muy claro: es cuidarse mucho de no excederse. Toda experiencia es una experiencia constructiva siempre y cuando se mantenga dentro de un límite sano en relación con nosotros mismos, entendiendo que cada una de las personas tiene su propio umbral de sus propios límites. Para algunas algo puede ser un exceso, para otras no. Entonces es aprender a conocerse uno mismo y aprender a darse cuenta cuando uno mismo está traspasando sus propios límites y está cayendo en un exceso. Por ejemplo, si ya esto lo relacionamos con las otras cartas, puede simbolizar que nos fijemos cuando estamos cayendo en un exceso de autocompasión. La autocompasión es caer en una situación de victimismo, de sentirse triste por uno mismo, por el solo hecho de autocompadecerse y de sentirse víctima, de sentirse sin poder, porque sentirse sin poder es más fácil, porque nos quita la capacidad de actuar para transformar nuestra situación. Entonces, también ten cuidado de no caer en un exceso en cuanto a tu relación con ese duelo, esa tristeza y esa incomodidad que puedas estar sintiendo. No caer en un exceso de victimismo, en un exceso de autocompasión, en un exceso de darle rienda suelta a la preocupación, darle rienda suelta a la inquietud, porque nada de eso son situaciones constructivas. Y esto nos lleva a las cartas del trabajo de sombra, porque la carta del trabajo de sombra, campo de sueños, nos está indicando que debemos darnos cuenta y debemos entender que nosotros, como seres energéticos, en principio somos los que tenemos la capacidad de manipular
el campo de energía a nuestro alrededor para así construir las experiencias que necesitamos para nuestra propia expansión. Y en este sentido, nuestros propios pensamientos, nuestros propios sentimientos y nuestras propias creencias de nuestro sistema de creencias siempre se están relacionando, siempre están interactuando con el campo energético que nos rodea, que es el campo del potencial puro de la manifestación. Y es por esto que si somos personas muy negativas, muy nerviosas, muy inseguras, entonces constantemente puede que estemos viviendo alrededor experiencias que son el espejo perfecto para validar esa inseguridad, esa negatividad y esos miedos. Entonces siempre vamos a experimentar situaciones en las que los demás traspasan sus límites y nos hacen daño, en las que los demás pasan por encima de nosotros, en las que los demás hacen como una conexión energética con esa inseguridad que nosotros estamos proyectando y de esa manera representan el papel de villano para validar esa inseguridad que nosotros estamos sintiendo. Entonces, así como nosotros podemos pensar, sentir y creer que somos incapaces, que somos inseguros, que el mundo es inseguro, que las personas son negativas, también somos capaces como tal de lo contrario, es decir, de pensar, sentir y creer que el mundo es seguro, que las personas son positivas, que las personas son conscientes, que la abundancia siempre está a nuestro alrededor, que nuestras capacidades son suficientes para guiarnos en nuestra expansión. Entonces, lo que está diciendo esta carta del campo de sueños como trabajo de sombra es que estemos muy atentos a cuáles son nuestros pensamientos, cuáles son nuestros sentimientos y cuáles son nuestras creencias, mediante los cuales estamos filtrando nuestra relación con el mundo, nuestra interacción con el campo de energía que nos rodea y cómo a través de esos pensamientos, sentimientos y creencias estamos contribuyendo a generar situaciones, experiencias y relaciones que reflejen esos pensamientos, esos sentimientos y esas creencias que cargamos dentro de nosotros mismos. Entonces, esto puede ser algo muy positivo si nosotros tenemos vibraciones positivas en nuestro interior, o esto puede ser algo muy negativo si nosotros tenemos vibraciones bajas o negativas en nuestro interior. ¿Cuáles son las vibraciones bajas o negativas? Las del miedo, las de la duda, las de la inseguridad, las de la rabia, la de la tristeza, la del victimismo. ¿Y cuáles son las vibraciones positivas? La de la apreciación, la de la gratitud, la de la dicha, la del entendimiento, la de la conexión, la del amor. Entonces, esta carta nos está diciendo que nosotros somos los protagonistas de nuestra propia historia y que nosotros tenemos el poder de influenciar en el cómo percibimos nuestra propia historia, porque lo que hace el campo energético que nos rodea y que nos presenta la realidad inmediata como tal es ser un espejo perfecto de nuestras propias vibraciones. Y es por esto que a veces repetimos patrones en nuestras relaciones en las que siempre nos encontramos con el mismo tipo de persona que pasa por encima de nosotros, que viola nuestros límites, porque nosotros estamos vibrando en un tipo de vibración que posibilita que hagamos un match energético con ese tipo de personas. Es como la frase que dice, aquellos que son tiranos, aquellos que son abusadores, siempre van a ser atraídos a aquellos que se sienten víctimas, a aquellos que dejan que pasen por encima de ellos, porque entre ambos están haciendo un match energético que se complementa entre sí. Entonces aquí es bien importante entender bajo qué vibración estamos emitiendo nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestras creencias para así aprender
a manejar nuestra vibración y para que de esa manera podamos influenciar ese campo energético a nuestro alrededor y para que así podamos cosechar aquello que nosotros mismos sembramos. Es por eso que esta carta se llama campo de sueños, porque es un campo en el cual nosotros sembramos nuestras propias semillas y según la calidad de esas semillas vamos a tener nuestra propia cosecha. Entonces es bien interesante esta carta como trabajo de sombra, porque lo que te está diciendo es que esto está dentro del campo de lo inconsciente en tu vida, que te estás dirigiendo al mundo y que te estás relacionando con el mundo desde algún tipo de patrón inconsciente y que este patrón inconsciente está filtrando tu relación con el mundo y está atrayendo las experiencias que estás viviendo en este momento, que según las cartas que salen probablemente son experiencias difíciles en las cuales sientes estancamiento, sientes tristeza, sientes duelo. Entonces, lo que te está diciendo esta carta en esta posición del trabajo de sombra es que parte de esa tristeza, ese duelo, esa pérdida y parte de ese sacudón que viviste, que en este momento te está generando la sensación de inseguridad, de poco confiable, de poca preparación, está siendo mediatizado por un patrón inconsciente tuyo, que puede ser a modo de pensamiento, de sentimiento, de creencia o de los tres, y que ese patrón inconsciente está contribuyendo a atraer situaciones, experiencias y relaciones que reflejen como tal ese patrón inconsciente. Entonces, como esta carta te dice que estés alerta a la manera como construyes tus pensamientos, a la manera como te relacionas con tus sentimientos y a las creencias que filtran tu propia relación con el mundo, esta carta te está diciendo entonces que trates de llevar a la luz de tu conciencia esa relación con esos tres aspectos de tu propio ser y recordando aquí la carta del potencial más alto, que uses tu intuición para darte cuenta de cómo es tu relación con esos tres aspectos, pensamientos, sentimientos y creencias, y de cómo si es una relación sana, constructiva y amable, tanto contigo mismo como con la experiencia que te rodea, o si por el contrario es una relación desequilibrada, pesada, con prejuicios, con dureza. Entonces, si el potencial más alto es ejercitar tu intuición y tu trabajo de sombra es hacer conscientes tus pensamientos, tus sentimientos y tus creencias, ambas cartas te están diciendo que tú tienes la posibilidad de ejercitar tu intuición para hacer un escaneo de tus pensamientos, tus sentimientos y tus creencias y para sanar lo que necesita ser sanado para que tu relación con el mundo y con la experiencia que te rodea sea más amable, sea más estable y sea más constructiva, que sería representado si te sale el 4 de bastos al derecho y si te sale el 3 de copas al derecho. Entonces, tienes ese potencial de la estabilidad, tienes ese potencial del sentirte satisfecho o satisfecha porque están estas cartas y sin embargo hay algo en ti que hace parte de algún patrón inconsciente que está manifestando estas energías de estas cartas al revés. El exceso representado en ese 3 de copas al revés y la falta de estabilidad, la inseguridad, la sensación de poca preparación representada en ese 4 de bastos al revés y el estancamiento o la falta de velocidad, la falta de aceleración que está representado en ese 8 de bastos al revés. Entonces este par de cartas de profundización nos está indicando que ese trabajo de sombra para poder desbloquear tu potencial más alto tiene que ver con el trabajo de las emociones, porque ambas cartas, el caballero y el as, salieron en el mazo de las copas, que es el mazo de las emociones. Entonces, este caballero te está indicando a ti que en este momento es muy importante ejercitar la confianza en el sí mismo y la confianza en aquello que te rodea, entendiendo que te des como un abrazo a ti mismo o a ti misma
al darte cuenta que has saltado al vacío sin redes de seguridad y que este saltar al vacío se da gracias a que tienes confianza en ti mismo o en ti misma, a que tienes confianza en que vas a llegar a un lugar de mayor expansión y que ese salto que estás dando es algo que te está produciendo un remolino de emociones que son necesarias para ser experimentadas, para encontrar ese sabor que la vida tiene cuando uno se da la oportunidad de expandirse. El caballero es un arquetipo del buscador, de aquel que sale a conquistar el mundo, de aquel que sale a librar las batallas para explorar nuevas tierras, nuevos reinos. Entonces aquí, como es el caballero de las copas, este trabajo de sombra te está diciendo que salgas en la exploración de tus emociones con la confianza de que eso te va a llevar a una sanación, a un conocimiento profundo de tu propio yo y a una expansión de tu experiencia de vida. Que te lances a ese vacío de esta nueva experiencia sin miedo, sin preocupación, porque el miedo y la preocupación vienen de la mente que te dice que tienes que tener un plan y que sin ese plan no puedes tomar decisiones. No, que dejes la mente a un lado y que es por el lado de las emociones que vas a encontrar un camino de sanación, de expansión y de satisfacción. Y el caballero de copas es el buscador del inconsciente o de lo subconsciente. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que este arquetipo de este caballero nos va a ayudar a encontrar qué patrones inconscientes estamos teniendo en nuestra relación o interacción con el mundo que nos estén saboteando nuestra expansión y nuestra expresión de nuestro potencial más alto. Y hacer consciente un patrón inconsciente es simplemente poderlo observar en el momento que sucede. Entonces, si el caballero de copas tiene relación con la confianza, entonces cada vez que tengamos un patrón inconsciente que exprese desconfianza en nosotros mismos o desconfianza en la realidad inmediata que nos rodea, vamos a prender ahí una alarma, como un botoncito de alerta que nos va a decir: hey, estás teniendo un patrón inconsciente en este momento, estás alimentando la desconfianza. Entonces ahí nos vamos a dar cuenta, lo que nos decía esa carta de campos de sueños, qué pensamientos, qué sentimientos y qué creencias están influenciando nuestra relación e interacción con el mundo. Y al hacer consciente estos patrones, cada vez más los vamos a ver, cada vez más los vamos a cuantificar. ¿Cuántas veces en el día, por ejemplo, caemos en la desconfianza? ¿Cuántas veces en el día caemos en la preocupación? ¿Cuántas veces en el día caemos en la duda? Y al darnos cuenta de eso, podemos observarlo y al observarlo podemos transmutarlo, porque automáticamente al darnos cuenta de esos patrones vamos a tratar de neutralizarlos. Entonces, si estamos sintiendo desconfianza, vamos a neutralizar esa desconfianza a través de la gratitud, es decir, vamos a agradecer que podemos observar esa desconfianza en nosotros y vamos a observarla hasta que la sensación de desconfianza desaparezca, y ya cuando la sensación de desconfianza desaparece, hemos logrado neutralizar esa emoción. Y después de neutralizarla, vamos a empezar a construir la emoción opuesta, que sería la confianza en nosotros mismos, o la confianza en que las situaciones, relaciones y experiencias que nos van a llegar van a ser expansivas y nutritivas. Entonces, primero se observa el patrón inconsciente, luego se neutraliza a través de la observación y a través de la gratitud, y después de neutralizado vamos a empezar a construir un patrón consciente con la emoción opuesta a ese patrón inconsciente. En este caso, como estamos hablando del caballero de copas, estamos hablando de ejercer la confianza como tal. Y en el caso de las copas, estamos hablando de permitir lo nuevo, porque al ser reforzado este caballero de copas con el as de las copas, este as de las copas te está diciendo que te está llegando un nuevo comienzo.
que te estás acercando a un nuevo nivel y que es la oportunidad de comenzar de nuevo en ese nuevo nivel y que es la oportunidad de construir un nuevo ser, de construir una nueva relación con tus propias emociones, de construir una nueva relación con tu propia confianza y que fluyas hacia ese nuevo comienzo. Que si te dejas llevar por la corriente de ese nuevo comienzo, vas a empezar a reconectarte con tu propia dicha, a reconectarte con tu propia confianza, a reconectarte con tu propia sensación de empoderamiento, a reconectarte con tu propia motivación profunda. Y que es a través de esta exploración de tus motivaciones más profundas que vas a encontrar el camino para una retroalimentación emocional, nutritiva y expansiva. Porque como puedes ver, el as es una copa que siempre está llena y que siempre está rebosando y que a medida que más agua vierte sobre el espacio a su alrededor, más agua viene a llenar esa copa. Entonces, ese trabajo de sombra te está dando una clave importante, que es tu relación con tus emociones, que es tu relación con tu propia confianza en ti mismo y que es tu propia capacidad de fluir con las corrientes de la vida, lo que te va a permitir desbloquear, sanar y transformar la sensación de inseguridad, la sensación de tristeza, la sensación de inestabilidad, la sensación de preocupación y que te des la oportunidad de creer en lo más profundo de ti que puedes soltarte a lanzarte a ese vacío y que puedes dejarte llevar por esas corrientes hacia el lugar de tu expansión y reconectarte con tus motivaciones más profundas para que a partir de ese camino encuentres esa retroalimentación nutritiva que se refleja en ese haz siempre lleno de agua, que confíes. Por eso te repito tanto esa palabra, porque como hace parte del trabajo de sombra, quiere decir que parte de tus patrones inconscientes que pueden estar influenciando en esa sensación de pérdida, de pesadez, de tristeza, de preocupación, de inseguridad, que es importante darnos cuenta que todo aquello que estamos dejando atrás es necesario dejarlo atrás para abrir espacio hacia la expansión a la cual nos estamos dirigiendo. Entonces, si nosotros nos apegamos a aquello que estamos dejando atrás, estamos autosaboteando el camino que estamos construyendo para nuestra propia expansión. Entonces, es importante ejercitar el soltar, es importante ejercitar la gratitud por aquello que dejas atrás. Es importante decir en voz alta, gracias experiencias del pasado, gracias relaciones pasadas, por todo aquello que me brindaron, porque aquello que me brindaron me hace la persona que soy hoy. Agradezco esas experiencias y las dejo atrás porque ahora me estoy dirigiendo hacia lo desconocido, hacia la expansión, hacia la renovación. Y no las puedo llevar conmigo porque ustedes hacen parte de mi pasado y como tal debo soltarlas, debo liberarlas para abrir un nuevo espacio para nuevas experiencias, para nuevas relaciones y para nuevas situaciones. Y aquí ya observando todas las cartas, podemos entender la relación entre nuestro potencial más alto y nuestro trabajo de sombra. ¿Por qué? Porque el potencial más alto, como ya dije, es nuestra relación inequívoca con nuestra intuición. ¿Y cómo vamos a poder desarrollar esa intuición si empezamos a hacer consciente lo que nos indicó el trabajo de sombra, que es empezar a hacer conscientes cómo son nuestras corrientes de pensamiento, cómo es nuestro sistema de creencias, cómo sucede el fluir de nuestras emociones y nuestros sentimientos, y cómo esos tres aspectos empiezan a filtrar la manera como nosotros nos relacionamos con el mundo y por ende empiezan a influenciar en los efectos energéticos en nuestra realidad inmediata de esos pensamientos, emociones, sentimientos y creencias, y cómo esos efectos energéticos
se traducen entonces en las situaciones, experiencias y relaciones que atraemos en el presente momento. Entonces, si hacemos nuestro trabajo de sombra y empezamos a hacer conscientes esos tres aspectos, teniendo en cuenta la claridad aquí que nos hace el caballero de copas y el as de copas, que es hacer un énfasis en nuestra relación con nuestro cuerpo emocional y en la manera como dejamos que nuestras emociones circulen, o por el contrario en la manera como evitamos que nuestras emociones circulen, y lo mismo en la manera como permitimos la observación de nuestros patrones inconscientes, o por el contrario en la manera como nos comportamos bajo esos patrones inconscientes. Entonces, si hacemos este trabajo de sombra, vamos a lograr quitar del medio aquellos obstáculos que nos impiden ejercitar y desarrollar nuestra intuición. De esa manera vamos a poder llegar a nuestro potencial más alto. Y ese potencial es el usar nuestra intuición para filtrar nuestra relación con el mundo. Y de esta manera vamos a empezar a navegar entre nuestras experiencias, situaciones y relaciones de una manera más efectiva, más eficiente, más rápida y más nutritiva para nosotros. Y de esa manera vamos a lograr transmutar esa tristeza que se refleja en la carta del presente general y esa sensación de inestabilidad e inseguridad y estancamiento que se refleja en ese 4 de bastos al revés y en ese 8 de bastos al revés. Lo mismo, vamos a ser conscientes de nuestros excesos y cómo esos excesos tratan de compensar esa falta de fluidez con una emoción tan difícil como lo es el duelo, la pérdida o la tristeza. Entonces aquí podemos ver ya cómo todas estas cartas se interrelacionan y cómo tu ser más profundo se está comunicando contigo a través de este juego de cartas para darte este mensaje. Que entendamos que la experiencia humana como tal es una experiencia de continuidad en la que nunca hay un destino final. Es una experiencia en la que siempre nos estamos dirigiendo hacia un nuevo nivel, hacia un nuevo nivel, hacia un nuevo paso, hacia un nuevo crecimiento, y nunca llegamos a un tope, porque la experiencia humana es una experiencia de expansión, y para que la expansión tenga lugar no es posible que existan los topes, que existan los finales, porque si algo llega a su final, de ahí no sigue más, entonces no se expande. Entonces, si queremos entender la experiencia humana como una experiencia expansiva para nuestro ser, podemos empezar a aceptar que la búsqueda de un destino final, la búsqueda de un tope, la búsqueda de cuando nos decimos a nosotros mismos, cuando llegue ahí me voy a sentir bien, es una búsqueda que nunca termina. Entonces, esa frase de cuando llegue a tal punto de experiencia me voy a sentir bien es una frase que sabotea todo el proceso expansivo como tal, y que lo que hay que entender es que el proceso expansivo como tal trae el disfrute en el proceso en sí mismo, como esa frase que dice que lo que hay que disfrutar es el viaje, el peregrinar, el recorrer el camino y no preocuparse por el destino final, ¿sí? Que el secreto del disfrute de la experiencia humana como tal es el dirigirnos siempre hacia un punto, hacia una meta, y el disfrutar ese camino, ese recorrido como tal, y el entender que la obsesión humana de querer llegar a un final es una obsesión que ha sido impuesta por una sociedad que nos quiere poner un límite y que nos quiere decir cuando usted llegue a ese límite ya va a estar mejor, y que al querernos poner un límite lo que está haciendo es saboteando la naturaleza expansiva como tal de la conciencia que está experimentando la experiencia humana como tal. Entonces, si nosotros nos entendemos a nosotros mismos como seres ilimitados, como seres en constante expansión, vamos a empezar a darnos cuenta que nuestro camino no tiene finales y que por el contrario nuestro camino siempre va a tener bifurcaciones, siempre va a tener
nuevos niveles, siempre va a traer nuevas experiencias porque eso hace parte de la naturaleza de la conciencia y de la naturaleza de la experiencia de ser como tal y en este caso de la experiencia de ser humano. Entonces, esta fue la lectura para los signos de agua, Cáncer, Escorpión y Piscis para el mes de octubre del 2022 y nos vemos en el siguiente mes.